Hello, good morning, afternoon or whatever. No soy Bad Bunny. Estoy solamente jugando con el micrófono. ¿Cómo están? Espérense cómo quito esto. Hey, Silvana, how are you? I know. I sound weird. I hope you have a great day. There we go. That's my actual voice. Can you hear me all right? ¿Me escuchan bien? No sé cuántas personas me están escuchando. Denme señales de vida. Hola. Hi, Silvana. I know that you're there. Sé que estás ahí. Super. Somebody else? Okay, that's on YouTube. What about Facebook? Vamos a listar todo lo del reading session de esta noche. The level is B1, B2. Vamos con una lectura a nivel B1, B2 hoy. So we're gonna have this. So, hi for the people who just arrived. Vamos a leer una pequeña historia llamada Escaped. Y no tiene autor como tal, tiene un nombre de usuario. It has a username. I forgot the name, though. CTPlatt. Este usuario es del Reino Unido. He's from the UK. So I found it interesting. Me pareció interesante. Tiene bastantes visitas y a 180 personas le gustó. Así que dije, hey, why not? Vamos a revisarla. Anyway, ¿cuál es la idea del reading session? Para las personas que tal vez vengan por primera vez. The reading session basically is this. Ustedes me preguntan cada párrafo. O sea, cuando terminemos un párrafo, miramos el vocabulario y miramos qué no está tan claro sobre la lectura o si hay preguntas de gramática o alguna forma que veamos toda rara. ¿Ok? That's the idea of this reading session. La idea es que ustedes puedan participar. Estoy acá activo tanto en el chat de el chat de Facebook y el chat de YouTube. Ahí está. Hi Carolina, how are you? I'm happy to see you. How's everything going? So we have one more person ready para que empecemos esto con toda. Mr. Morin, how are you? I'm okay, thank you. It was a long day. Fue un día largo. It was a very long day, but you know, you gotta enjoy every moment. Un momentico que si no, mi pantalla auxiliar se me va a ensuciar si no uso este guante. Esto solamente para que no se llene de sudor, la pantalla. I know, it's disgusting. Suena asqueroso eso. Listo. Tenemos acá, we have 10 people, but only some of you are participating. It was a great day, Carolina. I'm happy to hear that. I'm happy to hear that you had a very good day. I got a question. Do you hear me all right? ¿Me escuchan bien? Hi. Hello, Fabiola. How are you? Happy you made it. Es que me puse a travesear con un programa que se llama Voice Mod y uno cambia la voz a casi cualquier cosa. Porque estoy experimentando unas cosas. Hi, Vicky. How are you? Entonces, I'm going to show you before I do it like this. Hi, I am not Cesar, I'm Cecilia. Can you hear a man or a woman? ¿Están escuchando a un hombre o una mujer? I know, I should stop fooling around. Yo voy a dejar de bobear. I sound like a trance. Yes, I know. It's just a program for fun. In my case, I'm doing well, thank you. Playing with my new toys. Jugando. Listo, empecemos con esto. Rango de esta lectura, como les dije anteriormente, es around B1, B2. ¿Qué me gusta? Es que es raw
English. Cuando digo raw es crudo porque esta página no pasan por muchas ediciones. They don't have many editors. Y podemos ver hasta errores que cometen naturalmente, incluso de spelling, porque esos son usuarios y lo que me gusta de esos son personas que solamente escriben en línea y comparten sus cuentos o poemas. Entonces me gusta porque el lenguaje es más authentic, más auténtico. Hi Roberto, welcome. Love to see you here. Listo, empecemos. Ready? Todos pueden ver bien ahí. Alguien que diga que la letra se ve muy pequeña o algo. Just in case. No sé si era. Por lo menos yo que soy solidario con los de miopía y astigmatismo porque tengo el mismo problema. So, does it look okay or we need it bigger? ¿Se ve bien o necesitamos más grande? Si no me contestan, yo asumo que es sí. Recuerden que es un en vivo, no es Dora la Exploradora, así que please answer. I'm gonna make it big just in case. Para mí parece que se ve bien ahí. Listo. So the name of the story is Escaped. Acá sí alcanzamos a pronunciar esto un poquito. Esta E suena muy cortica. ¿Qué me dices? Un poco más grande. Un poco más grande, un poco más grande. Ok. Yo le puse un poquito más grande ahí, pero no sé si ahí sea suficiente. Let me do it like this. Y ahí. Uf, that's too big. How about there? ¿Qué tal ahí? I'm gonna suppose that's a yes. Great. So let's go. Vamos a empezar a leer. 1, 2, 3. As the storm raged, a man stopped to pick up a hitchhiker. The scruffy man standing by the roadside was soaked to the skin. He seemed reluctant to talk. Just who was he and where was he headed? Vamos a empezar de una vez con vocabulario, porque es apenas el primer párrafo. Storm, I suppose you're going to ask for raged. I'm going to suppose hitchhiker, that is not so common. Scruffy, maybe. Soaked, maybe. I don't know. Well, just in case, I'm going to put this one. Hi, Jose. How are you? Happy to see you. Vamos a mirar el vocabulario de esta primera parte. Entonces, the storm raged. Basically, a storm was happening. Sino que no decimos que una tormenta estaba sucediendo, sino que acá estamos describiendo que la tormenta estaba sucediendo, pero de manera extremadamente pesada. So that's why when you say that the storm raged, it was like a total storm in that moment, active. La tormenta totalmente activa en ese momento. Hitchhiker, no sé si hayan visto esta palabra. Well, from here you drink well. I don't know if my friends see it well. Okay. Why did you say drink? Yeah, Jose, this is the first paragraph. Apenas el primer párrafo. ¿Dónde vamos? Sí, hitchhiker. Have you seen those people that are on the middle of the street? Están en la mitad de la calle. Bueno, en las avenidas no. Más en las autopistas interestatales. And there is like a person here con la manito así, con el dedito así y con una maleta. This is a hitchhiker. Bueno, eso se volvió un gordo. Hitchhiker is what you call mochileros. Son las personas que pues piden aventones. So that's a hitchhiker. Scruffy. Esta es la primera que les dejo de tarea. Do I look scruffy? It's kind of impossible that I look scruffy because I don't even have that, but vayan buscando qué significa scruffy. Is it a synonym of organized or disorganized? ¿Será un ejemplo de organizado, desorganizado, prolijo, no tan prolijo? I need you to tell me this. Okay. Soaked to, like really wet.
¿sí? Si van a decir que una persona estaba mojada por la lluvia, tiene más sentido decir que estaba empapado. He or she was soaked. Va así, va con el to bien pasado acá por lo general. ¿Ya me averiguaron Scruffy? No, ok. Where was he headed? Es para dónde iba, sino que acá es be headed. It's basically similar to say go. Where are you heading to? Where are you going? They're kind of equivalent here. Son equivalentes a decir ir. Y el punto es para Carolina. Very good, Caro. And then José. Desalineado, José. Yeah. So it's not scruffy, sorry. Yes, sometimes I am scruffy, but today it's not the day. Yeah, desalineado. So basically it's closer to not a very organized looking person. Great. If no questions have arisen, we continue, right? ¿Alguna pregunta antes de que continúe? Los párrafos en este texto son relatively short, but they have lots of vocabulary. Giovanna, descuidado. Yeah, similar to descuidado. Okay. Yep. Perfect. So let me go to the next paragraph. Oh my god, the story disappeared. Se preguntarán por qué se ve así en Booksie. Las personas que van leyendo en la plataforma dejan notas o apuntes, ¿sí? O comentarios. Por eso es que me gusta que las personas reciben feedback de lo que escriben. Entonces, la invitación para los usuarios es: acá es un buen lugar para conocer personas que les guste hablar sobre cuentos creativos, o incluso ustedes pueden escribir sus historias y la gente les ayuda a corregir estilo. Claro que gramática un poquito son agresivos. So I wouldn't recommend it. Ok, entonces nos repiten lo de the storm was raging. Yeah, the storm raged. So the rain was falling heavily. It was like driving through a thick curtain of water. He eased off the accelerator a little. Had to be careful driving on wild nights like this. The last thing you'd want is to have an accident or break down. You just want to be at home on these stormy nights. The thwack thwack of the windscreen wipers was hypnotic. He stared out into the glow of the headlights. The rain sounded like white noise interference as it battered the car. I'm gonna have this one. He was reminded of the opening scenes of a Hitchcock film. Oh, Hitchcock film. So, la embarré con alguna palabra que no haya subrayado. So again, the storm raged. So basically, the rain was falling heavily. Nos repiten el setting de la historia. Era como manejar a través de it was like. ¿Cómo se llamará esto? Cuando uno hace comparaciones con as o like. Cuando escriban, sobre todo cuando estén en la prueba de B2, that's first certificate. Les ayuda mucho en la parte de writing o en la parte de speaking a hacer similes, que son comparaciones con as o like. Is off, o básicamente is, va a cambiar de color porque eso no se ve. Is off. Is off es dejar de presionar tan duro. Basically, the guy was accelerating the car and he eased off. Dejó de presionar tanto el acelerador. ¿Sí? Básicamente se relajó. Where was I? Oh, yeah. Esas son las cosas que yo quería que miraran. This is perfectly normal. This is a story from a guy in the UK, and he has a spelling mistake. And who cares? Si hasta las personas de allá tienen errores, eso es. Vamos a hacer una anotación acá al señor para que corrija esto. José. Very good, José. Yeah, I should explain that. Thwack. I don't know how to do it. Bueno, disculparán que no soy Pablo Picasso, pero
Esto se supone que es un carro de frente. Acá está la rueda. Bueno, okay, aprovechamos que acá están las dos ruedas. Bueno, de frente se ven así, pero who cares. Listo. Esto es un carro. And the thwack of the windscreen wipers. The wipers are these things. Estos son los wipers. Thwack se refiere a un golpe. Es un golpe. De hecho, cuando lo buscas en el diccionario. Pero es el golpe que hace este sonido de thwack, 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 thwack. Ese tipo de sonido, de palabras que están representadas muy parecidas a sus sonidos, son onomatopeyas. Y son muy frecuentes en el inglés cuando hacemos sonidos o palabras que se refieren a ciertos golpes. Entonces, imagínate cuando están limpia los parabrisas o los limpiabrisas, o como se diga en español. Thwack, 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 thwack. Se refiere a ese sonido que hacen. Ok. Ajá, David, that's the, thank you, onomatopoeia. So, yeah, perfect. Where was I? Oh, yeah, I was right here. A car breakdown is that your car stops working, and if it happens in the middle of nowhere, you're all out of luck. ¿Sí? Un daño en la mitad de carretera, un breakdown, es que se te daña el carro definitivamente. Bueno, cualquier cosa, pero acá en este sentido nos referimos a un daño en el vehículo. Stared out. Stare se refiere a mirar, y ese solamente es la mirada hacia afuera. Stare out or into. Ah, yeah, into the glow of the headlights. Literalmente se pueden imaginar nuestro personaje que está así y después hace esto. That's stare out. And I don't see anything else. Battered, golpear. Yeah, too many hits. Like white noise interference as it battered the car. Como cuando golpean el ¿qué estaba golpeando el auto? The rain. So that's batter. Continuous hitting. Y cuando se refiere a una película de Hitchcock. Yeah, Hitchcock. Is it a happy movie or not such a happy movie? You know Hitchcock films or no? O ya estamos muy viejitos los que conocemos a Alfred Hitchcock. Oh, what did I do? No, wrong button. Sorry. So basically, everything here is setting that it's going to look either like a horror movie or something that is not going to end well. Because I love stories when things don't end well. Great. Did I miss anything? ¿Me perdí de algo? ¿Olvidé algo? Es que estoy tratando de hacer una cosa acá, pero no quiere hacerme caso el computador. Ok. Si no me preguntan, yo asumo que todo está súper claro. If you don't ask, I'm gonna assume that everything is super clear. Perfect. Thank you, Jose. Through the wash of the rain, he spotted a figure at the side of the road. The person wore a green parka and had their thumb jerked out. Why on earth would anyone be hitchhiking tonight? Surely you would just say put until the morning. They must have been in a rush to get where they were going. He signaled down and pulled over. The hitchhiker climbed in. He shut the door quickly, glad to be out of the rain. He pulled his hood back and sighed. He was somewhere in his mid-20s and had wild red hair and a thick beard. So this is the description of the hitchhiker. So he wore a green parka. A parka is basically something that you use when it's raining, something like this. No es un bichito de Among Us, es una parka. Bueno, soy malo para las parcas. Basically, it's like a raincoat. And he had their thumb jerked out. Básicamente, él estaba haciendo así. Why on earth would anyone be hitchhiking? Sí, ya saben, el hitchhike. En Latinoamérica lo llamaríamos mochilear.
Entonces les pregunto, have you ever hitchhiked in your lives? ¿Alguna vez has mochileado? Personally, I have never hitchhiked because I don't trust people. I'm not going to get into a stranger's car. There's not a chance. I have seen way too many horror movies to know where this is going. So no. Excuse me? Hi, Pingu. Is Parka like skeleton? No. Parka is not like a skeleton. Parka es como un impermeable. Uber doesn't count because I have a GPS. And David ahí nos compartió la imagen de una parca. From Abercrombie, ok. Listo. Entonces, estaba mochilando esa noche, pero ¿a quién se le ocurre hacerlo? Well, surely you would just stay put. Stay put here is a synonym of just wait. Just wait. They must have been in a rush to get where they were going. He signaled down. Ese signal down es, de hecho, solamente necesitaríamos signaled, porque es que le hizo luces. Nosotros en Colombia decimos hacer luces. Es que cuando le haces señales con las luces a las personas para enviarles un mensaje. Claro que en Colombia casi siempre es para afanar al conductor de adelante. Entonces, no lo hagan. Sean pacientes. Pero por lo general es para darle aviso a los de alrededor. So he signaled down and pulled over. Pulled over is that he basically parked. Well, parked. It's not parked because it's not a parking lot. Se parqueó o se orilló para pues recogerlo. Entonces, casi siempre para puertas de vehículos decimos shut. O bueno, close puede ser, pero shut the door is because it's quicker, es más rápido. Bueno, acá pues énfasis en quickly. Pulled his hood back. So, entonces el tipo estaba así, así como estoy yo ahorita, and he pulled his hood back. Bueno, hood, this is a hood. And he signed. Cuando ustedes estén, de los muchos sonidos que hay sobre la respiración, sigh es cuando usted o su pareja están aburridos y sigh. So, yeah, when you're either bored or relieved. Cuando sientes también un alivio, no es este tipo de sonido como that sigh. ¿Qué me pasó ahí? No, wild red hair, que básicamente es de cabello rojo, pero no sé por qué, pero me estoy imaginando al tipo de Aliens. Y thick beard, thick, gruesa. Entonces, yeah, it's like, this is not thick. Eso no es grueso. This is thick. Anyway, those are the words that I consider you may ask. Son las que yo creo que ustedes preguntarían, pero I don't know whether on Facebook or YouTube, did I miss any? ¿Alguna que haya quedado en duda? Sin pena, pregunten. I'm reading all of you, which is kind of creepy, actually. Nope. Ya entiendo por qué Dora la Exploradora no quiso volver a seguir haciendo su trabajo. Anyway, I'm gonna continue then. Let's go with the conversation part. ¿Vamos a hacer toda esta sección? Sí, ¿alcanzamos a hacer todo esto? Sí, perfecto. Esa sería la correcta. Bueno, ten cuidado con el spelling, porque sigh, de hecho casi uno nunca lo ve con ing. No, pues yo hice así, and I sigh, so this one. Lo usamos mucho para hablar de las conversaciones, por ejemplo, no, I was talking to my boss and he didn't like what I said. No le gustó lo que dije, and he just sighed, and then he told me it was a very bad idea. And actually, that was a true story. Okay, let's go. Awful night, said the driver.
The hitchhiker held his gaze for a long moment. Drops of rainwater trickled down his face. Yes, it is. The driver pulled out and continued through the storm. The hitcher, well, it's the same as hitchhiker, glanced over his shoulder into the blackness behind. Oops. Into the blackness behind them. Okay. So, any words that we see here? For the people who don't know awful, para los que no conozcan la palabra awful, is really close to the word terrible. It has a very negative connotation. Awful night. By the way, it's not a general thing, but this is one of the symbols that we use for this. It's not awful or no se maten haciendo esta W porque esa W casi no existe. Awful. Awful. También esta no es una U, no es awful, no. Awful. Es otro sonido cerrado, más cercano a una O. The hitchhiker held his gaze for a long moment. His gaze es acá su mirada. But you have to sound interesting. Las goticas de agua, trickle down, is basically fall. Es un sinónimo de caer, caían. ¿Por dónde? Sobre su rostro. And oops, too much. Glanced, creo que es la otra palabra que posiblemente me pregunten. It's one type of look. So basically, glance is like, es una mirada, pero es una mirada relativamente perdida. So it's like look and then to the blackness. How do you say glanced in Spanish? Nosotros tenemos una palabra para esto porque no es simplemente mirar. So, homework. What is glanced actually in Spanish that is not mirar? It's not exactly this. Pingu says, look a little. Yes, that's true. That's true. But what about the word in Spanish for that? So, en el tintero glanced, voy a anotarla aquí arriba para que no se me olvide preguntarles. Echar un vistazo, Pingu. Yes, okay, we can have echar un vistazo. Okay, so I'm not gonna write it anymore. Very good. Where am I? Oh yeah. Tun, 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 tun. From here. There we go. You okay? Es una forma súper informal, pero te lo explico. The hitcher simply nodded. They drove on in silence for a short while. The BBC radio phone blaring out from the car's speakers, filled in for conversation. They listened to the radio and their own thoughts as they moved on. Hay unas cositas, ok. Yo sé que por lo general los libros de inglés van a preguntarles o van a hacer decir, are you okay? And that's okay, that's normal grammar. If you're at work, you should say this. Pero ya en contextos cotidianos es común que la gente solamente diga, hey, you okay? Pero no es que sea una regla, simplemente this is everyday, day-to-day English. ¿Sí? Entre compañeros, entre amigos, this, o bueno, ambientes muy informales, this is okay. If you're working, go for this one. A menos de que sea un compañero de confianza. Nodded es mover la cabeza. So the hitcher simply, he moved his head. They drove on, so basically is continue driving. Siguieron manejando, drive on, por un poquito. Y la radio de la BBC, o sea, they're super British. Acá tenemos una serie de expresiones, una tras otra. Vamos con, ¿sí son esas? Me avisen si olvidé alguna. Phone in, it's basically enter
or start. Entonces, básicamente, la radio de la BBC empezó a sonar. Ese phone in no es de llamada, no es phone de llamar, sino simplemente ese sonido empezó ahí. Ese ruido empezó ahí. Blaring out empezó a sonar a toda. Blaring out es que estaba bastante duro el volumen. From the car speakers, filled in. Filled in acá es un sinónimo de complete or complement. Pues la idea es que fueran dos desconocidos hablando, pero como estaba el silencio, lo que llenó el silencio, ese llenar sería esto, fue el ruido de los parlantes del carro. By the way, speakers y parlantes. ¿Sí? Uf. ¿Alguien acá está conmigo o está perdido? Because I, personally, I'm a little bit lost. Any questions? Either there or online. I'm going to start asking. ¿Saben qué? La próxima vez voy a preparar un Kahoot para que los que nos quedemos les hago preguntas de vocabulario. But not going to be today. I'm going to have it for next week. El próximo lunes hagamos algo al final, entre todos. No sé, pero al que gane le envío una chocolatina, si sea por correo. Anyway, let's continue with the reading. Fabio is gonna be, yeah! Margis. Hi, Margis. Yeah. When I say chocolate bar, people agree. Okay. So I need to figure out how to send you a chocolate bar from Colombia to Mexico. Help me figure that out. Okay. Where are you headed? Asked the driver. North. The hitcher. Point. Are you traveling to visit friends? Lo dejó en visto, básicamente. Entonces, ¿hacia dónde vas? Preguntó el conductor. Solamente dijo al norte y señaló. Are you traveling to visit friends? ¿Eso significa sí o no? Is this a yes or a no? Hi, this is Margis. Okay, Margis is from Valledupar. Okay, you're a little bit closer to me. I'm in Bogotá, so we need to figure that out. So, let's continue. So, the driver received a very beautiful humph. Recibió una respuesta que... So, the driver couldn't tell if that was a yes or a no. Neither would we. Nosotros tampoco entenderíamos eso. He adjusted his tie nervously. The hitcher stared at him in his suit and tie. The hitcher seemed scruffy in comparison in his parka and Pink Floyd t-shirt. Pink Floyd, okay, this is my kind of person. Ese tipo de personas que usan camisetas de Pink Floyd son mi tipo de persona. Entonces se ajustó su corbata a manera nerviosa. Stared at, ese stare es quedarse mirando a alguien. Entonces, si alguien que recogiste la carretera se te queda mirando, how would you feel? ¿Cómo te sentirías? How would you feel? Que yo conozco más de una persona que le diría que le guste. So, in Colombia, people kind of answer in an aggressive way. So, no. And I don't see anything else. We already saw Scruffy, desalineado o desalinado. We already saw Parka. Pink Floyd is a very good band. I love it. But I don't see any more vocabulary, so I'm just going to continue. Carolina, are you afraid? Yes, I would be afraid too if I were the driver. So let's continue with this beautiful, entertaining conversation. Do you work around here? Asked the hitcher. Yes, said the driver. I was stuck late at the office. You know how it is. No, not really. Again, they drift into silence. Uf. Entonces, ¿trabajas por acá? Le preguntó el mochilero. Sí, eso lo contestó el conductor. Me quedé atascado o me quedé trabajando. I was stuck late at the office. Me quedé hasta tarde. Sino que stuck es como estar trabado. No es el trabado que están pensando. Es simplemente estar atascado. Pero acá simplemente decir, o sea, podemos reemplazar esto
por worked. Y acá, queridos compañeros, es donde está la diferencia entre una persona B1 o B2, porque ya en B2 esto sale de manera más natural. Alguien en A2 o B1 diría I worked late at the office. No, hay otras formas de decirlo. Y me da risa que uno en B1 y B2 se mata porque los estudiantes hagan esto para que cuando lleguemos a C1 les pidamos no usar tantas expresiones para algunas comunicaciones. I know. You know how it is. Tú sabes cómo son las cosas. Esta expresión les recomiendo que la utilicen mucho todos los días. Se están quejando de algo, se están quejando de un profesor, de un compañero, de un jefe. Y dicen, tú sabes cómo son las cosas. You know how it is. Use this expression as much as you can. Y también esta. No, not really. No, la verdad no. Y se deslizaron, derraparon al silencio. Se volvieron a quedar callados. Claro, pues después de la super conversación yo también me quedaría callado. Aparte, like Carolina, I would be super scared. Jose, you will feel afraid or uncomfortable? Yeah, totally reasonable, man. I mean, that's reasonable. Who wouldn't be scared in that moment? Well, let's continue with the beautiful story. Maybe, ¿quién quita que sea una historia de amor y los dos tipos terminen queriéndose mucho? Okay, maybe not. The talk radio show carried on as they drove through the wind and rain. The hitcher shifted his seat and stared out the windscreen. No music? The hitcher asked. What? Is there no music we could listen to? Carry on here basically is a synonym of continue again. No es una regla, pero da la casualidad que muchas cosas que van con on van a significar continue. Si mal no me equivoco, ahorita presenté una que también estaba con on. Pues drive on. Drive on significa continuar manejando. Again, it's not a rule. No es una regla. Shift. Cambió su asiento. Hay unos asientos que uno puede mover. So a little bit behind or to the back. I cannot do it with this one or it's gonna break. No puedo hacerlo con esta o mínimo me caigo y me hacen un meme y lo peor de todo es que yo terminaría compartiendo el meme, así que no. José. Yeah, José, that's actually a good example. Move on is continue moving. Come on. Anyway, entonces se quedó mirando otra vez afuera de la ventana, etcétera. El man le pregunta, ¿no music? ¿Qué efecto tiene esta pregunta? No es una pregunta de, hey, ¿tienes música? Sino es básicamente una petición, como que, oye, ¿y si pones música? ¿No music? Ojo, again, they're really informal in this conversation. De hecho, son bastante parcos. What? Is there no music we could listen to? Como el tipo no le entendió la pregunta, casi la hace completa. ¿No hay música para escuchar? Is there no music we could listen to? Y el tipo le contesta esto. I like the talk radio shows. I'm not really a music fan. The hitcher's eyes glazed over for a moment. Then he spoke. I like listening to music. It calms me down. The driver said nothing. A mí me llega a decir esto el tipo que yo acabo de recoger, yo me hago chichi. O sea, voy a hacerlo con voz creepy. I like listening to music. It calms me down. No, yo le digo al tipo que se baje. Get the down of my car. Like, get off, get out of here. Ok. ¿Cuántos piensan que el tipo de cabello rojo es psycho? Stupid then. Okay. So yeah, I think the guy, this is a typical psycho answer. Maris, pailas. Yes, I agree. Pailas. Okay, the driver obviously didn't say anything. The driver said nothing.
Several miles later, ¿cómo uno puede durar millas con un tipo hacia al lado? Bueno, anyway, several miles later, there was a news bulletin on the radio. The reporter tried to remain professional as she read the announcement. We are getting reports that a patient has escaped from a Manchester psychiatric institution. The man is said to be psychopathic and is said to have a history of murder. Jose, bye to that person? Yes, bye to that person. Yeah, I would say bye to that person. I will maybe eject the person from the car. So, van varias millas, escuchan un boletín de noticias, a news bulletin, and basically the reporter is really nervous, and she reads the announcement that basically a guy escaped from a mental psychiatric institution. That's not good. The guy is psychopathic. Okay, yes, this is the full word for psycho. Don't use it as an insult. Well, you can use it as an insult if you want to. Y tiene un historial de asesinato, murder, manslaughter, killing. Ya, baila. Murió el conductor. No sé, la verdad no sé. No he leído hasta allá. Ok. Did I miss any word? Let me see the reactions here. Yep, the guy's dead. Oh no, yep. Definitely, totally, I agree. Yeah, this is kind of creepy. The hitcher jabbed a finger on the button on the radio panel. Tiny pop music blurred out from the speakers. The driver stared at his passenger, his question unasked. I hate the news, answered the hitcher. It's so depressing. It brings me down. There is never any good news, is there? Okay, maybe the guy is from Colombia or from any other Latin American country because you see the news and it's depressing. The driver did not reply. Entonces, el tipo, básicamente, este jabbed, ojo, es de llevar un golpe hacia acá, o sea, es hacer un movimiento rápido hacia adelante. Por eso es que el puño en boxeo que uno hace con la mano no dominante se le llama jab, porque es hacia adelante. So he jabbed the finger, es que hizo un movimiento rápido, y ese jab fue hacia uno de los botones del panel del radio. So basically you can imagine the person doing this to one of those buttons. Y esa musiquita pop blurred out. Empezó a salir. Sí. Sino que ese blurred suena como un eructo. Salía de los speakers. Pero ese blurred out suena como... Anyway. The driver... Por si acaso no eructe, es un sonido. The driver stared at his passenger and his question unasked. Ya. Sin decirle nada. El tipo le dice así con su voz de creepy que detesta las noticias. It's so depressing. It brings me down. Para que suenen más avanzaditos, cuando estén empezando, queridos A1 y A2, no está mal decir it makes me sad o it makes me feel sad. Así cuando uno empieza a comunicarse, uno se comunica con las herramientas que tiene. Conforme van avanzando, van a ver ese tipo de expresiones que los van a ayudar a sonar más natural. It brings me down es que me desanima o me decepciona o me hace sentir mal. ¿Sí? Bingo, is he a creepy person? He is a creepy person. Me or the guy? Because I can be really creepy. I guess he's joking. I don't think he's joking. No music at all. It reminds me of a chapter of Malcolm in the Middle. I don't know which one, no sé cuál. Yeah. The driver did not reply. Pues ¿qué le va a contestar? El tipo de tener los compañones, esos compañines. Anyway.
Hola people, I need learning English. Okay, hi. Hi Darío. Well, you are in a good place. Ya sabes, para practicar los jueves. Los jueves publico. Es cierto que ya mañana es febrero. Mañana tengo que cambiarles el salón, el enlace. Porque los jueves a las 8:30 hora de Colombia es cuando tenemos el club de conversación. Y es de entrada libre. Entonces solamente es entrar al enlace y listo. Claro que solamente caben 25 personas, pero casi siempre estamos como 5 o 6. For now. Y ahí uno entra a practicar. The more you practice, the better. Pero recuerda que para practicar tienes que tener algo. Te recomiendo leer con nosotros, mirar contenido de varias personas. Si estás tomando un curso, mejor, porque puedes potenciar mucho tu proceso. Or with us. Anyway, welcome. Where was I? Oh yeah. Don't worry, I'm not the killer, said the hitcher, fidgeting with his coat. No, said the driver. I mean, no, of course you aren't. They drove on listening to the crappy pop music and overexcited radio DJs. The rain pounded on the car. What do you do for a living? Asked the driver. Ok, entonces el tipo le dice, hey, fresco, don't worry, tranquilo, no te preocupes. No soy el asesino. I'm not the killer. Fidgeting. Fidgeting es cuando uno está nervioso y empieza a mover las cosas así. Entonces, he was fidgeting his coat. Estaba que molestaba con algo. Si me ven haciendo acá con esta, with this string, I'm just fidgeting with it. Me estoy molestando con esto, moviéndolo. No, I mean, o sea, sí, es una muletilla. I mean, of course you aren't. Claro que no lo eres. Siguieron manejando. They drove on, listening to crappy pop music. Este crappy se refiere a poor quality or basically bad. Pueden ponerle crappy a cualquier cosa y ese adjetivo significa de caca, o sea, es malo, es de pésima calidad. Crappy pop music, al que no le gusta el rock va a decir crappy rock music, al que no le gusta el reggaetón simplemente va a decir crappy reggaeton music. Antes de que se peleen por los tipos de música, los gustos son subjetivos. A mí me gusta el metal, pero sé que hay gente que detesta el metal. Los perdono. Anyway. And overexcited. Ese over acá agregado es que ya están demasiado. ¿Sí? Y los radio DJs siempre están súper animados. Yo no sé esa gente que tomará en el tinto, el café, pero siempre están todos bienvenidos. Okay, so they are overexcited. I don't like them. La lluvia siguió golpeando el carro y el tipo le pregunta esto: What do you do for a living? Por lo general, para preguntar la profesión o a qué se dedica una persona, podemos decir simplemente What do you do? Pero esto no está por demás decirlo. Eso solamente aclara más la pregunta. O sea, ¿qué se dedica? I am a killer. No mentiras. What do you do for a living? El tipo que le contestó. The hitcher was quiet for a moment. Then he grinned. Oh my God, this got creepy. I'm a writer. Really? How interesting. Have you had anything published? No. As yet, I'm an undiscovered artist. Entonces, ¿a qué te dedicas? Y el tipo simplemente ese grind es sonrió pero mostrando los dientes como ok, again, creepy, bastante desagradable, espeluznante, really creepy. Anyway, estoy viendo ahí el chat pero me perdí. Ustedes que están viendo, buenísimo, ya me suscribo. Caps for oh, okay. Oh, is that a team from Argentina? Or I mean, I like soccer, but I'm horrible with the names. Me gusta mucho el fútbol, pero soy malísimo para los nombres. Yo estoy acá leyendo con ustedes. Listo, entonces el tipo sonrió. Ese sonreír es de mostrando los dientes, bastante creepy, por si acaso. Y él es un artista que no ha sido descubierto. El tipo le preguntó si ha publicado algo o no. As yet, I'm an undiscovered artist. Estoy exagerando acá este sonido de un. Por lo general es más corto. Listo, sigámosla. I'm sure you will make it. What are you working on at the moment? I'm writing a novel. Yeah? Yes? It's about a serial killer. Ok, lo recogen.
Contesta que es un escritor sonriendo así. I'm a writer. Y después le dice que está escribiendo una cosa sobre un asesino serial. What the royal. Anyway, that story is getting on my nerves. Sí, no, yo creo que el tipo ya murió. The driver did not speak. He flicked the talk radio station back on. A man was rambling on with himself about the change in days in his wheelie bins were emptied. Where can I drop you? Asked the driver. The hitcher said nothing. When the driver glanced round, his passenger had his eyes closed. He was either asleep or feigning slumber. Creo que no alcanzamos a ver ese slumber allá abajo, pero ya les... I need help with this. Bueno, y todo lo que rayé se perdió. Bueno, entonces el conductor se quedó calladito. The driver did not speak. He flicked. Ese flicked está reemplazando básicamente a turn on. So he flicked. David! Not cool! Spoiler alert. Don't look at the chat. Un tipo estaba rambling on. Rambling on es un sinónimo de complain, de quejarse. Darío, yes, I'm from Colombia. Soy de Colombia. Se me nota mucho, ¿no? Entonces estaba que se quejaba consigo mismo sobre el cambio en los días en que esos wheelie bins son unas cajitas para la basura. Wheelie bins are usually like this, like the ones in the cartoons. Que David me corrija si algo, pero I think the wheelie bins are these ones. These are the wheelie bins, and usually we use them for trash. Son para la basura. For trash. Yeah, for trash. Entonces, no piensen que el tipo lo quiere literalmente botar. Es ¿dónde te dejo? Where can I drop you? ¿Sí? Si están manejando y le quieren preguntar a su acompañante, oye, ¿dónde te dejo? Puedes preguntarle esto y no hay problema. No lo vas a tirar del carro. No es literal. Where can I drop you? No. ¿Dónde te dejo? Where can I leave you? Sonaría bastante traducido. Where can I drop you? Sounds a little bit more natural. Okay, yeah. Thank you, David. We need to see that. Entonces, when the driver glanced round his passenger, cuando volvió a mirar o echarle un vistazo a su pasajero, él estaba dormido. He was either asleep. Either es un O. Y acá, doble O. En español decimos, estaba o dormido o fingiendo que estaba dormido o a punto de dormirse. Feign es el verbo fingir. So, deja de fingir. Stop feigning. Anyway. Oops. Any questions so far? No veo preguntas en el chat. Para mí eso es luz verde para continuar. Perfect. Fingiendo. Ajá, José. Perfect. They drove on through the storm down the snaking lanes. An hour later, the storm still growled and raged. Basically, continued with a lot of noise. The hitcher looked out of the window. The driver steered the car in silence. Another news bulletin came over the radio. I don't know you guys, I don't see anything here. No veo nada especial acá. O sea, mucho snaking lines se refiere a que... Snaking lines, no lines. A que las vías eran básicamente así. The snaking lanes. Bueno, I'm exaggerating, but basically it looked like that. Se vería así. Oh my God, the story. Okay, so let's continue. Perfect. We're getting more information on the escaped patient. The killer's name is Simon Hughes. He escaped from the Green Pastures Institute earlier this evening. He is extremely dangerous and completely unpredictable.
Simon Hughes made his escape by changing from his hospital issue uniform into a suit and tie and pretending to be one of the medical staff. He stole a car and drove off. We have here some expressions that I find interesting. Well, one recommendation here, pronunciation. It's like, well, I might be mistaking. La pronunciación de evening son 2 sílabas. Cuando vayan a decir buenas noches, good evening, para saludar. ¿Por qué les recomiendo eso? Porque las personas piensan mucho en español cuando están en la pronunciación del inglés y cuentan las sílabas así. Y resulta que en inglés las sílabas se cuentan con el sonido, no con la escritura. Por lo tanto, esto no existe. Entonces sería evening. Y a veces no hay lógica para saber cómo es que eso sucede. Pues sí hay, pero me demoraré mucho explicándolo. Entonces se voló porque cambió su uniforme. Este issue no es problema. Este issue significa que ese uniforme es mandatory. O que se lo dieron. Given. ¿Sí? Entonces, your school issue uniform significa que el colegio tiene un uniforme y tienes que ponértelo. Entonces él pretendía ser parte del grupo de médicos. Puede ser o doctor o enfermera. ¿Sí? I forget the name. Staff is the people that work in a place. It's the group of people that work in a place. Ya. Yeah. Entonces se robó un carro y drove off. Can be, en este sentido es escape. Bueno, el nombre de la historia, escape. Or just went out. Se fue. En ese sentido es más escape. Es más escaparse. Oops. Spoiler alert. Yeah. I'm not gonna show the comment, but yeah. You are totally correct. The hitcher turned to the driver. What did you say your name was? My name is Simon. The hitcher stared in shock. Simon grinned. The headlights of a passing car gleamed off the knife blade in Simon's hand. The end. Yep. Now I can show it. Yes, Carolina. The murderer is a driver. The driver was the murderer. Yeah. The driver. The driver. Was the murderer. Okay, so the hitcher turned to the driver, volteó hacia el conductor. What did you say your name was? ¿Me habías dicho tu nombre o cuál era tu nombre? O sea, acá están reconfirmando, no solamente what is your name, no. ¿Me habías dicho cuál era tu nombre? No, Simon says. He stared in shock, lo miró en shock. Creo que nosotros tenemos esta palabra como americanismo, lo tenemos invadida hacia nosotros. Otra vez grinned. Ese grinned. Imagínense en serio la sonrisa de mostrando los dientes. Basically, grinned is this. The headlights of a passing car glint off. Esto es básicamente reemplazando una forma de shine, una forma de decir brillar. ¿Qué es lo que está brillando? La hoja del cuchillo. Es la hoja de un cuchillo, blade. Bueno, este es el cuchillo, ¿no? Entonces, espérate un segundo, lo hago acá. So, this is the guy, this is that, and this is the knife. Ese es el cuchillo. And este es el brillo. Bueno, ahora que lo pienso, ahora parece un cactus rosado con espinas, pero you get the idea. Y se acabó, colorín colorado.
ese pobre ha sido acabado. And that was the story for today. I think it's entertaining. Tiene bastante vocabulario, tiene frases no tan comunes. Y just in case, Booksie es gratis. ¿Y por qué lo recomiendo hoy? Lo recomiendo es porque si bien aparecen muchas historias por autores famosos, han pasado por millones de editores y me parece que acá es obviously more natural. Y las historias naturales de gente que no ha sido descubierta me llaman mucho la atención. I know. It's a creepy story. I know it's really creepy. So yeah, basically, I hope, David, you don't have to drive very soon. Don't pick up anyone around. Just don't pick them up. Okay, that was for today's story. Before I go, I would like to know if you have any questions. ¿Tienen alguna pregunta, duda del cuento, de algo que hayan visto esta semana o de algún video que haya puesto por ahí? Oh, I'll pick someone up. No, David, you won't do that. Don't. No, don't. Simply don't. And you taught me what to do. Yes, I'm telling you not to pick anyone up, or you guys can carry guns, so you're gonna be perfectly safe. Jose, no questions. I really enjoyed the story. Thank you. We enjoyed the story. I think the story was nice. The poor guy who got killed didn't enjoy the story. ¿Qué opino de Duolingo? Duolingo es una buena aplicación, como todas, un poquito intensa. Si tú no practicas, el buito te va a mandar notificaciones cada nada. La filosofía básica que yo tengo es que ningún recurso es totalmente malo. Duolingo, mientras tú lo utilices de manera gratuita, genial. Pero necesita complementarse. Duolingo no funciona solo. Duolingo te ayuda a obtener algunas estructuras, te ayuda con vocabulario, te ayuda a ver las cosas en cierto orden lógico y te familiariza con muchas partes del idioma, pero para complementar la escucha, mira otras cosas, habla con gente para practicar speaking. Y aparte de todo eso, explora muchas lecturas, porque la gente subestima mucho lo que es leer para mejorar el nivel rápidamente. Que al principio es duro, pero después de un mes leyendo, y si todo está a la par, o sea, sin abandonar las otras habilidades, la gente mejora progresivamente. Así que Duolingo es bueno como una herramienta complementaria, pero si es lo único que se está usando, no es tan efectivo. That was interesting. No, David, anytime, man. I will join the speaking club. Yeah, everybody's welcome. Todo el mundo es bienvenido. El club es para cualquier persona que desee participar. 433 days, man, that's a record. Yo no me aguantaría Duolingo más de 100 días. And I was checking German there. But no. Margis, the link. I publish the link tomorrow. Mañana publico el enlace del club de speaking. Lo publico cada 1 de mes porque la plataforma me obliga por seguridad a cambiar ese enlace. Por ahí está el video donde explico cómo funciona la plataforma, porque no es Zoom. Lo primero que ustedes hacen es armarse un avatar y parece un videojuego de los de Super Nintendo viejitos. Pero cuando ustedes se juntan con alguien o entran a una de las salas, se les activan los micrófonos y las cámaras, aunque la cámara no es obligatoria. Eso unos le pueden poner un sticker y ya, o la apagan. ¿Qué más? Ah, no, sí. Entonces el enlace lo pongo mañana porque ya sería el enlace de febrero. Estoy modificando la sala para que... de una vez voy a hacer un video sobre esto despuesito con otras instrucciones porque cambié unas cosas de la sala. Pero la sala va a ser permanente ahora. ¿Qué quiere decir? Va a estar abierta todo el mes.
¿Por qué lo voy a hacer? Porque si ustedes quieren ponerse de acuerdo entre ustedes o entre conocidos para practicar inglés en esa sala, pueden tomarlo como un lugar alterno donde no tienen que compartir información sensible. Que hoy refiero a información sensible, ya sean perfiles de Facebook o su número de WhatsApp o ese tipo de información. La plataforma jamás les pide eso y es importante cuidar sus datos en línea. Entonces, por favor, si necesitan o quieren proponerle a alguien practicar, pueden utilizar la sala libremente. Y el club seguiría siendo los jueves a las 8:30 de la noche, hora colombiana. De paso publico las otras horas porque pues, yo sé que México es una hora atrás de nosotros, Argentina son como 1 o 2 adelante, Bolivia por allá, Venezuela por allá. Bueno, tenemos como 4 zonas horarias y los de España son como las 2 de la mañana, así que sorry for them. Pero si están desvelados, pues bienvenidos. No, Margis, you don't have to download an app. No tienes que bajar ninguna aplicación. La aplicación se llama, como le dijo José, Gather Town. Funciona en Google Chrome y en Firefox. Sí funciona en celulares, pero el uso es limitado. Funciona más bacano en un computador, pero la mayoría de usuarios que he visto lo usan desde un celular. Y después lo usan en computador y después no vuelven a usarlo en celular jamás. Yeah, it's better on a computer. Mexico is 7:30 p.m. That's correct. Yeah, entonces todos están bien invitados. It's a safe space. And yeah, that'll be it for today. Oh, well, tonight. Listo, chicos. Entonces, acá decimos como diría Mickey Mouse. No, I'm already in my house, so that makes no sense. Well, I'd love to see you people. Have a great day or evening. Have an excellent week. Tengan una excelente semana. Se me cuidan mucho y que aprendan mucho. Espero que aprendan mucho y que algún día sean C1 o C2 con todas las de la ley. Bye bye. See you later and have fun.